Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Let's Talk con Josué y Tati. Aquí estamos de regreso, episodio número 4. La verdad que siempre lo digo y lo diré todas las semanas. Me divierte mucho hacer esto con Chachi, poder conversar, poder hablar, Nos divertimos muchísimo, ¿verdad? Conversar, hablar, pensar. Esto es como... Esto es como una terapia, esto es como una catarsis donde conversamos, hablamos un poco de lo que Dios nos está enseñando, de lo que Dios nos está hablando. Y creo que el episodio de hoy va a traer hay muchísimo, creo que hay muchísimo para hablar. Empecemos por lo que pasó este domingo pasado. Ok, este domingo pasado. Los Óscares. ¿Lo vieron? ¿Vieron los Óscares? Yo no los vi. Nosotros no los vimos. Antes nosotros veíamos los Óscares, sí, ¿recuerdan? Nos sentábamos a ver los Óscares. Premio. Cada vez que ven los Óscares nos sentábamos, veíamos las películas que habían salido. Pero hoy en día yo creo que mucha gente no los ve. No los ve. Yo he estado viendo más que todo así como cositas, ¿no? Que le salen a uno en Instagram, sociales, en Facebook, etcétera. Y realmente no llamaron mi atención para nada. Sí. O sea, no estaba en mi radar ponerme a ver los Óscares este año. ¿A qué crees que se debe eso? Porque yo le estaba dando vuelta a la cabeza porque los Óscares son como eran como de alguna manera el referente a lo que es entretenimiento, total, a lo que son las películas, a todo lo que tiene que ver video. Y de repente ya uno no los está viendo. Mira, para serte sincera, los últimos años sentía que siempre había como una gente escondida en los Óscares o en cualquier otro premio que estaba pasando. Entonces a mí me daba como que un poquito de jartera, como que ¿y ahora con qué van a salir? Me da a entender, era como una polémica. Todo era controversia, todo. Que uno sentía que lo estaban haciendo como para querer elevar los ratings. Tenemos la famosa cachetada de Will Smith. Pero incluso también como empujar una agenda. Sí, como que no estaban conectando mucho con las personas, los ratings habían bajado. Y este año lo que hicieron, que lo hicieron bien reservadito, fue lo que hicieron de Adam Sandler, que estuve viendo algunas cosas una vez más por las redes sociales y la idea fue de él. Sí. Parece que él y Conan O'Brien son muy amigos. Pero una vez más, uno lo que hace es ver y ver y ver. Y muchas de las películas a veces ni siquiera salen en el cine, porque ahora hay películas en Netflix, en Amazon, en Apple TV. Entonces, es como, ¿y esa película dónde salió? Recuerdo hace unos años atrás, la mejor película en los Óscares fue una película llamada Coda. No sé hace cuántos años, y ni salió en el cine. La película buenísima, pero ni salió en el cine. Yo creo que es una mezcla de muchísimas cosas. Yo no sé cómo están los ratings últimamente. Ahora también la gente casi no está viendo la televisión, sino todos en sus streaming, en sus devices. Ajá. Y ven de a poquitos, ¿no? Como que qué fue lo más icónico, qué fue lo que más llamó la atención, y así es que lo ve. Y creo que así eso nos pasó a nosotros también en este año. Y también genuinamente como que no me llamaba la atención. Y creo Estoy cansada de siempre ver, un programa de televisión donde quieran empujar algo que no quiero escuchar o ver. Y eso es cierto. Yo creo que son varias cosas. Yo creo que eso también, yo creo que se ha perdido el arte o la experiencia de ir al cine. O sea, pero también porque es muy costoso el cine. Antes de ir al cine, nosotros de novio... Bueno, en los Estados Unidos. Exacto. Nosotros de novio íbamos muchísimo al cine. A veces un fin de semana íbamos hasta 2, 3 veces porque era bastante económico y era una experiencia muy chévere. Es sentarte en la pantalla grande, comer popcorn o cotufas o palomitas de maíz, crispetas, creo que le dicen en Colombia. Es una experiencia y yo creo que eso se ha perdido. Yo creo que si los directores o los creadores de los premios, incluso de la televisión, se dedicara a hacer simplemente los premios. A nominar los artistas, a ver qué tan buen trabajo hicieron, o sea, a enfocarse en lo que es y no simplemente llevar otro tipo de mensajes metiditos por un lado y por el otro. Yo creo que sería más exitoso. Sí, tienes toda la razón, porque además hay agendas políticas que tratan de hacer un montón de cosas. Si tú estás viendo un programa de premio, a mí no me interesa la agenda política, ni lo que creen, ni lo que no creen. Quiero ver la película, de qué se trató, quién actuó bien, quién bailó bien, quién cantó bien. O sea, eso es lo que a mí me interesa. No me interesa más nada. Buenísimo, pero bueno, esos fueron los Óscares. Cuéntenos si lo vieron o no lo vieron. ¿Qué pasó? O a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, simplemente déjalo en los comentarios, porque estamos tratando de descubrir esto de los Óscares. Pero el tema de hoy no son los Óscares. No, pero queríamos hablar un poquito ¿De qué vamos a hablar, Chachi? Cuéntame. Bueno, recientemente tuvimos un viaje a mi lindo país, Colombia. No realmente por placer, aunque estar en Colombia es un placer. Siempre estar en Colombia es un placer. Estoy de acuerdo contigo, pero no fue por placer, sino nos invitaron. Yo a veces uno dice me invitaron, pero en realidad nos invitaron a una iglesia a ministrar a un evento. La iglesia se llama La Casa en Bogotá. Si estás en Bogotá, tienes que ir a visitar la iglesia, demasiado especial. Es increíble, el pastor Edgardo Peña.
su hijo. La verdad que fue increíble. Y nos invitaron a una conferencia de oración llamada Esencia, que la verdad que fue muy, muy especial. Pero toda la experiencia fue maravillosa desde que llegamos, recuerdo. Sí. Recuerdo que desde que aterrizamos y recibimos unos textos de un montón de cosas que nos tomaron por sorpresa. Sí, pues teníamos cosas agendadas por la segunda parte de la semana y no sabíamos que teníamos los primeros días al llegar. Y cuando digo sorpresas, sorpresas muy buenas, sorpresas muy amenas. Definitivamente, esos momentos cuando de repente tú dices, ay, pensé que iba a poder hacer esto, pero ahora tengo que ir a hacer esto, y eres extremadamente sorprendida por Dios. Eso fue este viaje. Sí, de hecho, llegamos el día miércoles. Llegamos el martes y el día miércoles me vi con ellos y grabamos un podcast que también fue una experiencia maravillosa, muy cómico porque, o sea, nos enteramos ahí, yo no llevé nada preparado como para el podcast. Los invitados en esta conferencia era nuestro querido Jacobo Ramos. Amiguísimo. Con su familia, obviamente los pastores de la casa, Edgardo Peña y Andrés Peña, con sus familias, y nosotros. Y los Valeros. Esos éramos el clan de esa semana, y vaya clan. Sí, la pasamos, la verdad, que maravilloso. Entonces, el miércoles estuvimos grabando un podcast que al final es muy chévere. Voy a tratar de poner aquí abajo el link para que lo vean. Fue como un en vivo. Supuestamente íbamos a hablar como 40 minutos, estuvimos hablando como hora y media, estuvimos hablando de adoración y de diferentes cosas. Sí, la verdad que fue muy, muy especial. Pero luego el jueves tuvimos una sorpresa muy buena, porque nos invitaron a ir a un colegio. Esta iglesia tiene un colegio que se llama Bet Shalom. Bet Shalom se llama Casa de Paz, eso es lo que significa. Pero es un colegio muy lindo. Sí, tiene un colegio desde los nenes bien pequeñitos, no recuerdo si son los 2 o 3 años, hasta que se gradúan, que en Colombia es hasta el grado 11. Uh-huh. Una de los atractivos de los colegios que están en la ciudad de Bogotá es que están la mayoría afuera de la ciudad. Que lo primero que a mí me sorprendió campestre. Es cuánto hay que andar para llegar al colegio. Sí, es una aventura. O sea, los chicos de la ciudad tienen que salir a veces desde las 5 de la mañana de sus casas para estar a tiempo en el colegio, ¿no? El colegio te ofrece transporte, creo. De eso dijeron, ¿verdad? Para llevar a los chicos. Sí. Pero bueno, aunque ofrezca transporte, es una marejada ardua. De donde nosotros estábamos alrededor como de 1 hora y piquito en tráfico. Una manejada súper linda, viendo las montañas y el campo. Y una vez que llegamos ahí, empezamos a tener nuestra aventura en Bet Shalom. En Bet Shalom fue una cosa hermosísima. A nosotros nos habían dicho que íbamos a hablar, pero no teníamos muy claro qué era lo que teníamos que hacer. Sí. Y recuerdo que íbamos a llegar Jacobo y yo. Jacobo tuvo unos inconvenientes y me tocó a mí solo hablarle a 2 grupos. O sea, yo llego ahí y ahí es que me estoy enterando que tengo que hablarle a estudiantes a 3 grupos. Entonces, primero me tocó hablarle a estudiantes de middle school, que son de edad media, de 6º grado hasta 8º grado. Y ese grupo demasiado especial. Que fue una cosa, o sea, además mi corazón. Parecían, tú estabas llorando y todo, tú estabas quebrantada, o sea, creo que me contaste que te recordaba, porque tú más o menos a esa edad fue que dejaste Colombia. Yo vine de Colombia a los Estados Unidos a los 11 años, la edad que tiene nuestro hijo menor, y pues recordaba, ¿no? Mi vida, mis comienzos, como que esa es mi tierra y de ahí pertenezco. Entonces, estar con ese grupo de alumnos fue demasiado significativo para mí. Ver sus corazones, lo que hablaban, porque algo que me llamó muchísimo la atención era que mientras que tú estabas dando la charla, que hablabas de que Jesús era su superhéroe. Porque les hablé acerca de eso, los superpoderes y eso. Los chicos estaban así como que con boca abierta, prestando atención. A mí me sorprendió eso. Yo pensé que eso iba a ser un relajo completo, porque imagínense estudiantes de 6º, 7º y 8º grado juntos en un mismo escuchándonos lugar, donde tú no estás acostumbrado a hablarle a esa audiencia. A esa audiencia, te voy a ser sincero, a esa audiencia yo le tengo terror. Esa audiencia no es fácil de captarles la atención. Pero para nuestra sorpresa fue un grupo demasiado especial. Habían hasta unos niños quebrantados llorando porque estuvimos orando por ellos. La verdad que a mí me sorprendió. Es más, yo empecé hablando de superhéroe y terminé hablando de otra cosa completa. Empecé a hablarles de identidad, les empecé a hablar del depósito que Dios había puesto en ellos, que ellos eran personas especiales, y habían niños llorando. O sea, yo decía, Dios mío, fue muy para especial. Mí, cada vez que Dios nos da la oportunidad, a mí me encantan los jóvenes y los niños. O sea, no es que tenga un pegue con ellos, porque no creo que lo tenga, pero yo me derrito. Claro, cuando los ves. A distancia. Tu corazón está ahí. Mi corazón está ahí porque recuerdo con mucha
vividly. Sí, muy vivido, muy claro, muy presente. Claro, esa edad en mi vida. Y recuerdo todas las situaciones que estaba viviendo en ese momento, personales, en el colegio, en venirme a otro país. Y yo digo, ¿qué pueden estar pensando esas mentecitas? Lo que está pasando por sus cabezas. Que pueden estar pasando, que es un mundo entero y solamente hago orar por ellos y tratarlos de abrazar y decir, it's gonna be okay, todo va a estar bien. Eso es como, solo una temporada. Eso es como la canción esta que hizo Camilo con la Argentina, que se habla, querido yo, cuando estoy en el futuro, que se dice, todo va a estar bien, de este lado hay muchas cosas bonitas que ver. Es como eso, uno siente como eso, yo me imagino que eso es lo que estás tratando de describir, que tú te ves ahí, es como si tú te dijeras a Chachi de esa edad, querido yo, no te preocupes, en el futuro todo va a estar bien, Dios va a estar contigo, Dios ha escuchado tus oraciones, creo que me parece espectacular. Luego también estuviste compartiendo con los chicos de high school, que ya eran entonces de 9º a 11 grado. De 9º a 11. Y yo orando para que Jacobo llegara, porque la idea era que sean charlas compartidas entre los dos. Y no llegó, y me tocó con lo de high school, que el tema que les di, recuerdo, fue sobre decisiones, cómo tomar decisiones sabias, porque es un momento de tomar decisiones. Y me pareció muy bonito, porque yo a algunos incluso les pregunté, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué estás soñando? Y es increíble cómo sueñan los niños en estos países, cómo tienen un poco claro hacia dónde ir, a diferencia de tal vez aquí en los Estados Unidos, hay tantas oportunidades que a veces es tan difícil para ellos poder definir hacia dónde ir o qué escoger. Habían niños que dijeron cosas muy bonitas. A veces nosotros como adultos perdemos el soñar. Es verdad. La capacidad de soñar. Nos ponemos en el día a día, y ya que Mateo se graduó hace un año, y nosotros siempre le decíamos, Mateo, o sea, es tu tiempo, sueña lo que tú quieras. Es ahora o nunca. Sí. Y no solamente eso, piensa en algo que tú quieras hacer, que Dios te esté guiando, y ve por él, porque si es un anhelo de Dios, se puede cumplir. Y ver ese furor en estos jóvenes que están a punto de graduarse. Claro. Sí, a punto de graduarse y decir, yo quiero hacer esto. Había uno que quería estudiar una carrera que es mi vida. Sí, yo todavía no recuerdo cómo lo que es, la mencionó, y era como ingeniería, pero era micro no sé qué cosa. Algo súper difícil y súper complicado, pero el chico lo quería estudiar. Y hubo uno que hizo un comentario que yo dije, wow. Él quería ingresar en la política, si no estoy mal. Recuerdo, sí. Y decía, quiero que mi país, Colombia, lo conozcan por otra cosa que no sea drogas. Que no sea el narcotráfico, sí, me parece. Que no sea el narcotráfico. Y muchos de los sueños de ellos, porque yo les preguntaba, ¿y por qué quieres estudiar eso? No tenía que ver con egoísmo, sino tenía que ver con los demás, porque quiero ayudar a personas a hacer esto, porque quiero que se conozca esto de mi país, porque, o sea, no era hacia adentro, sino era hacia afuera. Era el mejor ingeniero de Colombia. Yo decía, qué lindo tener esa edad, ese sueño, y que puedan conseguir el apoyo de personas como un colegio, como Beth Shalom, que los está apoyando, que los está empoderando, que está orando por ellos, que está... Sí, porque es muy bonito también el corazón de todos los maestros. Y eso de que hablas de la capacidad de soñar, yo creo que cuando Jesús dice que debemos ser como niños, yo creo que una de las cosas que dice es de confiar en Él y de creer en Él como un niño cree, pero también la capacidad de soñar. Yo creo que nunca deberíamos perder nuestra capacidad sin embargo, de soñar. Lo perdemos en porque diferentes circunstancias de nuestra cuando vida. Cuando uno se hace adulto empiezan a llegar responsabilidades, la agenda se le empieza a llenar a uno y perdemos la capacidad de soñar. Pero yo no creo que Dios quiera que perdamos nuestra capacidad de soñar. En la Biblia tú ves personas soñando a los 80 años, a los 75 años. O sea, no importa la edad que tú tengas, yo creo que hay que rescatar esa capacidad de soñar. Yo he tenido momentos en mi vida que he perdido la capacidad de soñar y cansado, abrumado, le digo a Dios, Señor, vuelve a despertar eso en mí, quiero volver a soñar, quiero volver a ver lo que tú ves. Te da ganas de vivir, te da ganas de comerte el mundo, te da ganas de avanzar. Y yo creo que nosotros salimos contagiados de la energía de... Sí, una niñita me hizo un dibujo, bueno, varias nos hicieron un dibujo, pero es bien curioso porque esto conecta con lo otro que vamos a compartir. Después de los de middle school, los más pequeños, se nos acercaron unas niñitas y hicieron un dibujo mío. Hicieron un dibujo de una persona con las manos levantadas adorando. Sin pelo. Sin pelo. Entonces yo dije, ¿quién es? Y me dijeron, eres tú, pero yo no les hablé ni de adoración, yo no les hablé de nada de eso, pero fue lo que hicieron. Es más, yo ni siquiera canté, yo ni siquiera hice nada, yo solo hablé con ellos. Y cuando me da el dibujo, yo dije, wow, y era un dibujo conectado con la adoración. Y yo dije, wow, y eso va a conectar con otro que vamos a hablar más adelante. Pero hubo un tercer grupo con el que hablé, que eran los maestros. Dios tiene algo de llevarnos a hablar con maestros de colegios, con
situaciones administrativas, estuvimos en Chile haciendo eso, probablemente vamos a volver a hacer lo mismo. Yo no sé qué Dios se tiene tramado con eso, pero nosotros simplemente somos vasijas y nosotros vamos y que Dios nos use tal y como somos. Y hablamos con los maestros y recuerdo que a ellos les compartí, no se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán. Porque a veces cuando uno es maestro está todos los días ahí sembrando en esos jóvenes. Yo creo que el ser maestro es uno de los trabajos que a veces los padres y la sociedad no valoran tanto. Estoy de acuerdo contigo. Es más, no son remunerados como deberían. Como deberían. Si me preguntas a mí. En una ocasión y hace años tuve un intercambio de ideas y palabras con alguien porque teníamos que pagar por el cuidado de un grupo de niños. Uh-huh. Y esa persona pensaba que se le debía dar poca cantidad de dinero a la persona. Porque era como que sí, algo... nos está ayudando a cuidar los niños. Y para mí me chocó tantísimo porque digo, no, espérate un momentico, está cuidando de nuestros hijos. Claro. Debe ser una persona grandemente remunerada mientras que podamos hacerlo, ¿no? Entonces, a veces a los maestros los tratamos como que es un trabajo menos. Los maestros llegan extremadamente temprano a los colegios y son los últimos que se van. Sí. Y a veces les pagan por lo menos acá en los Estados Unidos, por 8 horas de trabajo. Nada más. Nosotros en el colegio de nuestros niños vemos la pasión con que esos maestros trabajan todo el tiempo y llegamos temprano en la mañana a dejar a los niños y a veces cuando los recogemos y si hay alguna actividad extracurricular, tú los ves hasta las 8, 9, 10 de la noche. Para levantarse el día siguiente, para estar ahí otra vez. Exactamente. Educando a nuestros hijos y dándole a nuestros hijos. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y muchos, mi mamá es profesora, mi mamá es maestra, y muchos se llevan trabajo a la casa. Oh, sí, tienen que calificar papeles y un montón de cosas. Preparar sus clases. Y de alguna manera están levantando a los líderes, los futuros líderes de la sociedad, de lo que va a sostener todo. Y yo personalmente pienso, y bueno, ahí les dijimos eso, les dijimos, la labor que ustedes tienen es muy importante, es poderosísima y que no pierdan de vista continuar haciendo eso. Pero eso fue esa experiencia. Eso fue el primer día. Pero fue todo el día. Fue desde tempranito hasta las 4 de la tarde fue muy especial. Luego nuestro día continuó, obviamente tuvimos tiempos de compartir con los otros pastores, con el pastor Peña, con el pastor Andrés, con Jacobo, y eran momentos de enriquecimiento muy grande. Lo lindo también de todo eso era que nuestras familias estaban juntos, solamente faltó la hija mayor de Jacobo, que extrañamos muchísimo. Pero lindo ver cómo todos nuestros hijos compartían, mientras que los adultos compartían, los jóvenes y los niños compartían también. Fue para mí es uno de los puntos, de los highlights de toda la experiencia. O sea, tal vez las personas veían lo que ocurría cuando nos parábamos y ministrábamos, que ahorita vamos a hablar un poquito de lo bonito que era ministrar juntos, pero lo que ocurría detrás, esas sentadas, y además la gente de la casa... Que aprovechábamos era en cada almuerzo, cena. En cada almuerzo, cena, pero merienda. Tenían todo, Andrés y su esposa tenían todo extremadamente calculado y generaron esos momentos donde nos sentábamos simplemente a conversar, podíamos estar relajados, hablando, conversando, y se dieron conversaciones muy hermosas donde podíamos ser nosotros, donde podíamos reír. Pero entonces nosotros compartíamos, Mateo y Paloma compartían y ellos hablaban, pero entonces se metían en nuestra conversación y Nico con los hijos con Joaco y con los hijos de Andrés. La verdad que fue una experiencia increíble. Es más, Nico se sentía que la casa era su casa. O sea, él subía para donde los niños bajaban, donde los niños... La verdad que fue una experiencia. Para mí, lo más enriquecedor, aunque la experiencia fue muy enriquecedora, una de las cosas más enriquecedoras fue ese momento, compartir. Yo no sé si tú recuerdas, Andrés dijo algo, que somos una familia de familias. En la iglesia, sí. Cuando habló de la iglesia, nosotros aquí nos describimos como una familia compuesta por familias. Por familias. Qué lindo fue ese mensaje. Y a través del fin de semana hubo diferentes enseñanzas de alabanza y adoración, que era la conferencia a la cual fuimos. Pero también el día sábado se definió algo que no estaba como tan agendado. Sí, sí estaba agendado. Les voy a explicar. Era un panel de preguntas y respuestas. Era después del almuerzo. A ellos se les ocurrió esta genial idea que me pareció muy bueno. La gente venía del almuerzo, venía un poquito cansada y dije, ¿sabes qué? Hagamos preguntas y respuestas. Y era como la sala de una casa. Eso estaba en schedule. Ajá. Lo que no estaba en schedule era que estuvieran... las familias completas. Las familias completas. Los pollitos, las pollitas y los pollitos. Estábamos todos, sí. El gallo, las gallinas y los pollitos. Estuvimos todas las familias sentadas en un panel
Y para mi sorpresa, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué nos van a empezar a preguntar aquí? Yo estaba regañando a Andrés. Andrés, ¿cómo te haces eso? ¿Por qué me metiste? Sí, yo soy muy penosa. Y Matthew también, y yo me tengo que sentar. No, espérate, es que yo no sabía que los chicos iban. Entonces, nos mandan a sentar, salimos, nos sentamos, y yo, tengo a todo el mundo acá. Josué lo tenía de este lado, a Paloma, y había ido a ministrar con su papá, ella también canta. Y estaba el pastor, etcétera, etcétera. Cuando de repente volteo y Matthew lo tienen acá sentado sí, y Nico viniendo también de camino como que yo no me quedo. Entonces eso fue como de súper sorpresa. El caso es que cuando empiezan a hacer las preguntas, lo que te digo que me tomó de sorpresa, valga la redundancia, era que no hicieron ninguna pregunta o sobre la conferencia. Sí, eso fue muy... Era todo preguntas sobre la familia, los matrimonios, los hijos. Y sí hubo una enseñanza que tú diste de leña y fuego, pero la mezclaron la pregunta hacia la familia. Hacia la familia. ¿Cómo? Porque leña y fuego es donde está el sacrificio. Y creo que la pregunta, y esto fue muy bonito, porque la enseñanza de adoración es que leña y fuego no es adoración, sino hay un sacrificio. Esa es la enseñanza. Entonces una persona preguntó y dijo, ok, enseñaron leña y fuego, pero falta el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio más grande que han hecho ustedes? Creo que esa fue la pregunta. Como familia para que Dios los use ministerialmente. Lo bonito es que nos pidieron que respondiéramos nosotros como padres cada uno, pero que nuestros hijos respondieran. Y fue muy bonito porque hasta Nico habló. Nico dijo, yo quiero decir algo. Y Nico habló, cada uno de nosotros habló. La verdad que fue muy, muy bonito. Y escuchar a veces la perspectiva de los hijos cuando son hijos de pastores, entender lo que tienen que sacrificar. Nosotros como padres también hemos tenido que sacrificar muchas cosas para responder al llamado. Pero muy curioso eso que tú dices, porque yo no me he dado cuenta hasta ahorita que lo mencionas, yo no lo había notado, que todas las preguntas eran con referente a la familia. Y creo que una de las cosas que más ministró, y es algo que nosotros siempre hemos hablado, que el llamado es de familia, y podemos percibir eso estando con Jacobo, Raquel y Paloma, y también con el pastor Edgardo. Yo pienso que Dios une a personas que tenemos ciertas afinidades. Y creo que una de las cosas que a mí tal vez más impactó en la conferencia, que lo hemos vivido en otros lugares, es que gente se nos acerca y nos dice, ¿cómo hacen? Porque nosotros vemos la familia y vemos que son un uno a la hora de ministrar. Es que yo te cuento que desde que nosotros nos casamos, entendimos que el ministerio es para unirnos, no para dividir. Así es. Y tristemente eso lo vimos, no porque yo sea una mujer, wow, súper mega inteligente, que me llegó la revelación, no. Tristemente lo vi por ver tantas familias en ministerio. Tantas familias pastorales tal vez deshechas o hijos de pastores que no quieren saber nada de la iglesia. Entonces yo dije, bueno, Señor, si tú nos vas a llamar a esto, yo no quiero que mi familia se divida. Yo no quiero que mis hijos estén pensando por qué papá no está en casa, por qué papá todo el tiempo está en la iglesia, porque... Entonces desde ahí nosotros decidimos hacer, o lo hacemos juntos o no lo hacemos. Eso conlleva demasiado sacrificio, organización, planeación, dinero. Dinero, sí, porque viajar es, creo que, ahorita lo conversábamos, creo que el 99.9% de los viajes los hacemos juntos, casi nunca viajo solo. Y si Josué es el invitado, su pasaje de repente va cubierto, pero nosotros no. Los otros no, entonces es un esfuerzo bastante grande poder viajar y a veces algunas invitaciones hemos tenido que haber dicho no, porque no podemos viajar juntos, solamente una o dos veces. Desde que estamos casados. Creo que sí, solamente 1 o 2 veces, porque es como ir todos y creo que fue una de las cosas que tal vez más impactó, que ellos dijeron, wow, vinieron todos, estuvieron todos aquí. Y no solo el hecho de que, por ejemplo, una de las cosas que más está llenando mi corazón ahorita es cuando voy a esos lugares poder ministrar junto con Matthew, que Matthew está en el piano mientras yo enseño y de repente adoramos juntos y cantamos juntos. Eso es como un ciclo que se está cerrando, es como un lab de generaciones que está ocurriendo. Dios usa mucho a Matthew en la música, bueno, en la adoración, a la hora de ministrar. Entonces, eso es muy bonito, pero no solamente es ese momento, sino que la gente podía ver nuestras interacciones abajo, cómo hablábamos, cómo conectábamos, cómo éramos nosotros. Y yo creo que nosotros cuando cada vez que y estamos hablando de este viaje en particular, porque yo creo que
tuvo un toque de parte de Dios en nuestras vidas de una manera que marcó. Es de esos viajes que tú piensas que vas a dar y te viniste más llenito. Sí. O sea, venimos cansados porque fue bastante, pero recibimos mucho. Sí. Y esa parte de ir a hacer misiones comienza, yo creo que desde casa. Desde el momento que nosotros aceptamos ir a algún lugar donde Dios nos quiere llevar y decimos, ¿saben qué? Chicos, tenemos este viaje de misiones, a frizar agendas. Todo el mundo tiene que empezar a ver cómo soluciona Mateo con su trabajo, con la universidad, Nicolás con el colegio, qué trabajos tiene que entregar, cómo nos empezamos a preparar en lo físico para luego entrar en lo espiritual. Así es. ¿No? Que es muy importante estar sincronizados, ok, vamos a ir a este lugar, esto es lo que vamos a ir a hacer y vamos a dejarnos también sorprender por Dios. Y yo creo que en esa sorpresa de que Dios hizo este viaje, la iglesia Casa tiene un corazón de adoración muy especial. Gigante. Estas personas pueden estar horas adorando sin parar, sin moverse. Ahí no existe el reloj. Era increíble porque las sesiones eran de 3 horas y media, 4 horas. Nadie se iba. Bogotá es una ciudad complicada. Sí, no es fácil. De que nada te queda cerca. Las personas llegaban a las 10 de la mañana, nos íbamos a las 8, 9 de la noche al terminar, y en los breaks yo decía, no, después de almuerzo se van a su casa a descansar. O el domingo no van a llegar porque ya estuvieron viernes y sábado en la iglesia. No, esa iglesia estaba repleta. Sí, porque entonces, un tema de ejemplo que nos dieron a nosotros. Y yo decía, espérate un momentico, porque en Miami, si tú haces una actividad en la iglesia el sábado, el domingo no quieren venir. No, porque fue viernes en la noche, sábado en la mañana, sábado en la tarde, sábado en la noche, domingo las reuniones del domingo del servicio que tuvieron uno, domingo en la tarde. Y domingo en la noche. Era como que la gente, y ese lugar ahí estaba y la gente tenía que ir a madrugar el día siguiente a trabajar. La verdad que eso y modelaje increíble. Adorando con pasión. Ya llegaba un momento que yo estaba drenado, agotado, ya sentado en la primera fila, y yo los vi a ellos y yo decía, esta gente sigue adorando, buscando de Dios. La verdad que fue muy Otra cosa que fue inspirador. Demasiado lindo fue los niños verlos adorar. Sí. Nicolás nos decía, mamá, la adoración de esta iglesia está increíble. Sí, Nicolás estaba hasta llorando en algún momento. En algunos momentos se quebrantaba, levantaba sus manitos. Matthew, cuando no estaba ministrando, estaba súper engaged. Todos los niños de la iglesia estaban o danzando o adorando, tenían alguna expresión de adoración. ¿Qué momentos vivimos ahí tan especiales? Fue muy especial. Y yo creo que una de las cosas que tal vez yo me llevo de toda esta experiencia, el seminario se llama Esencia. Uh-huh. Y Dios a nosotros nos llamó fue de la adoración. Yo era director de alabanza de adoración, y a veces cuando uno tiene el llamado de pastor y Dios nos llama a abrir una iglesia, a veces se te olvida eso, se te olvida cuál es tu esencia. Y enseñar de la adoración, ver a la gente apasionada, a mí me recordó, y esto es lo que conecta con eso que me entregó esa niña el día anterior, que sin ella saber a qué venía yo, me entregó un dibujo donde yo salía adorando. Y era como tal vez Dios diciéndome, necesito que regreses a tu esencia, necesito que regreses a lo que tú eres, necesito que regreses a la adoración sin dejarlo lo que te he dado. Pero de ahí fue que te saqué. Yo te saqué de estar en tu cuarto solo con un piano, simplemente cantándole a Dios, simplemente. Y quiero que regreses a eso. No es que no lo hago, pero es que a veces la vida es tan complicada, la vida se acelera, hay tantas cosas. Y Dios me recordó eso, me recordó la importancia de abrazar lo que Dios me ha dado, abrazar quién yo soy, porque mis enseñanzas, todo lo que de alguna manera salía de mí, salía de esos momentos de esencia, de estar con Dios. Y esta conferencia me recordó eso. Esta conferencia me recordó esos momentos de claro, como estaba en un lugar donde yo no estaba haciendo la producción de lo que estaba ocurriendo, yo podía estar más tranquilo para simplemente adorar, pero nada quita que yo pueda hacer lo mismo cuando estamos en Doral City Church, estar exactamente lo mismo, simplemente dejarme llevar, porque igual, algo que noté es que la adoración de ese lugar es muy hermosa, se parece mucho a la adoración de otro lugar, de otra iglesia que hemos ido en Chile, y se parece bastante al corazón que hay de adoración. Y yo me estoy dando cuenta que como que Dios está haciendo algo con la adoración a nivel mundial, por lo menos a los lugares a donde nos ha estado llevando a nosotros, que puedo ver como que una conexión, como que algo que Dios está tramando y estoy pidiéndole a Dios y estoy orando para ver qué es lo que Él quiere hacer con todo esto. Pero para mí, uno de los highlights fue eso. Sí, para mí, más que uno de los highlights, como lo que me ha quedado en mi mente y me he quedado saboreando en estos últimos días,
es el tema de la familia. Y nosotros, a lo que Dios nos ha llamado es hacer ministerio como familia. Pero de repente las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que tienen sus trabajos cotidianos, que tienen los chicos los estudios cotidianos, dirá, bueno, ¿cómo se puede aplicar esto en mí? Yo le digo, 100%, yo creo que cada familia tiene un llamado. Sí, de acuerdo. ¿No? O sea, si tu esposo es doctor, o si tú eres abogada, yo creo que todo, la fuerza, los dones y talentos de una familia, Dios los orquesta de tal manera para que puedan hacerlo seguir empujándose ese llamado. El otro día hablábamos con una familia que queremos muchísimo, que tienen una empresa, y la empresa tiene que ver con cosas de contabilidad. Y tienen 3 hijos, uno que está estudiando cosas contables, otro que está estudiando cosas de leyes, y otro que le gusta todo el tema de comunicaciones y tecnología, ¿no? Entonces, nosotros hablábamos con ellos y decíamos, ustedes tienen un combo perfecto, porque que abrazan todo lo que esta empresa necesita, ¿no? Entonces, y de repente cuando estaban chicos no lo podían ver, pero ahora cada vez más les hace más claro a esta familia cómo pueden trabajar y cómo pueden impactar a la sociedad y a todas las personas que tienen al lado, sin estar trabajando para el ministerio o en el ministerio con lo que Dios les ha dado. Así es, y no significa que si yo soy abogado, entonces mi hijo tiene que ser abogado. Si yo para nada. Hijo, de alguna manera Dios orquesta. Esta misma familia, cada uno tiene algo diferente, pero todo se complementa a empujar a algo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo creo, y esto conecta con algo muy bonito, cuando Dios pone a Adán y Eva en el jardín del Edén, Él les da un Edén. Y el Edén es una materia prima. O sea, cuando Dios les entrega, Dios les da materia prima. Cuando tú ves lo que hay, todos los elementos es materia prima. Y Dios le dice, cultiven esto, protéjanlo y háganlo crecer. Y yo creo que a cada familia Dios le entrega como que un Edén y te está diciendo, haz crecer esto. Ahora, sí es el trabajo de nosotros como padres, así del hombre, de dar esa guianza espiritual y de redirigir de cómo podemos impactar a nuestros hijos con esto que estamos teniendo, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues yo los quiero hacer parte, yo los quiero, ¿qué les voy a dejar de herencia? No, eso lo construye desde ahora. Y es un legado, y es entender que, por ejemplo, no es que Dios me llamó a mí y es mi llamado, no, es nuestro llamado. No es yo que no Dios predico, la llamó a ella. Yo no canto, yo no toco, pero es nuestro llamado. A lo que Dios nos ha llamado. Entonces, entender eso, y yo creo que cuando uno hace ese cambio en la mentalidad de que no es el llamado de Él y es la responsabilidad, no, es nuestro llamado. Nosotros, es algo que Dios nos está dando para que nosotros juntos lo administremos. Es como nosotros podemos preparar el terreno en algo tan simple. Cuando vamos a viajar tenemos que atender cosas. ¿De qué manera yo voy a funcionar para poderte ayudar a que tú puedas fluir más fácil? ¿De qué manera pueden estar los niños mejor atendidos para tú poder fluir más fácil? ¿De qué manera podemos ir a contribuir para hacer el trabajo más ameno? Y al mismo tiempo cómo yo me puedo también preparar de antemano y tener cosas listas para que la experiencia de todo el viaje, que tú eres la que te encarga a veces de hacer lo que es el booking y todo eso, también sea más fácil para ti. ¿Entiendes? Es como nos damos la mano el uno con el otro. Igual los chicos entender, tengo que hacer mis tareas a tiempo, tengo que ponerme al día con el colegio para hacer esto, Entonces, de alguna manera, todo se está orquestando y todos estamos empujando hacia un mismo lugar para cumplir una sola meta. ¿Cuál es esa meta? Lo que sea que Dios quiere que hagamos en ese lugar, en ese momento. Entonces, Chachi, a ver, terminamos de esta manera. ¿Cómo resumirías tú el viaje para ti? Si pudieras resumir el viaje en una frase, en una idea, ¿cómo tú resumirías esa experiencia para ti? Mira, para mí yo creo que fue como una marca, un sello de Dios nuevamente a recordarnos que esto y la vida se vive en familia. Muy bonito. Para mí, eso, pero yo le sumaría volver a la esencia de la adoración. Yo creo que eso fue una de las cosas que Dios más como que retumbó dentro de mí, retumbó muchísimo dentro de mí y me llena de mucha alegría. Es como que se encendió algo en mí otra vez, como que algo se despertó. Y ahí estoy poquito a poco desempolvando algunas cosas en el piano y metiéndome un poco con Dios, pero no es que antes no lo hacía, pero es que era diferente porque... ya venimos con ganas de hacer una conferencia de adoración. Y ya hablé con ellos, y ahí vamos a trabajar un poquito para eso, porque eso era lo que hacíamos. Exacto. Y de alguna manera tenía un impacto en muchos lugares y es nuestra esencia. Y yo le quiero dar las gracias públicamente al pastor Edgardo Peña, a Andrés, a la gente de la casa que nos invitaron para estar ahí, nos recibieron a nosotros y a toda la familia, a Jacobo, que siempre tiene palabras precisas, Raquel, Paloma, poder compartir con ella. La verdad que fue, para mí,
No hubo desperdicio en ningún momento del viaje. Fue una cosa increíble, increíble, increíble. A Maggie, que estuvo con nosotros también compartiendo todos, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Y lo que queríamos en este episodio era compartirles un poquito de esa experiencia. Porque de cómo nuestras vidas cada vez que salimos de casa, porque a veces no estamos un domingo en la iglesia y sí, nosotros tomamos un par de vacaciones al año, pero no necesariamente cada vez que salimos estamos vacacionando. Y en esas vacaciones casi siempre terminamos haciendo algo ministerial. Porque de eso les puedo contar Siempre, porque, a ver, Dios le da descanso a uno, pero siempre hay algo. Donde sea que tú interactúas, pero donde sea, es lindo hay algo que lo hace. El propósito de Dios en todo lo que hacemos. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en otro podcast. En otro podcast. Nos vemos la próxima semana, pero si tú quieres que tratemos algún tema en particular, muy bueno. Tienes preguntas o tienes dudas, por favor, escríbenos, contáctanos en todas nuestras redes sociales, como Instagram, Facebook, TikTok. TikTok, por todos lados. Josué Valero, o puedes comentar donde sea que estés escuchando este podcast, y si es en YouTube, donde sea, comenta allá abajo y déjanos saber. Gracias por prestarnos sus oídos una semana más. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao.